chicos, bienvenidos a Level Droid. Hoy les he traído un increíble tema KLWP al estilo gamer y por supuesto con imágenes a sugerencia de nuestros suscriptores, en la cual aprenderemos a crear la copia de seguridad desde cero e instalar la plantilla KLWP, entre muchos ajustes más. Así que antes de empezar, les agradecería que se suscribieran y le den un gran like si disfrutan del video. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo el contenido nuevo del canal. ¡Comencemos! Personalización KLWP estilo gamer futurista. Como de costumbre, lo primero que haremos es irnos al blog leveldroid.net desde el navegador de nuestra preferencia. Luego en el buscador del blog pondremos la palabra gamer o una palabra relacionada con el video. Como resultado nos saldrá la carátula del mismo. Ingresaremos a ella y veremos todas las aplicaciones y recursos utilizados, que son lanzador Nova Launcher, editor de fondos de pantalla KLWP, paquete de iconos, en esta ocasión será el que nosotros decidamos poner. Como recursos encontraremos la plantilla KLWP. ¿Qué nos ofrece esta grandiosa personalización? Lo que nos ofrece esta grandiosa personalización es el cambio de imagen como primer punto, la cual se cambiará desde la parte superior derecha y con ella los colores del widget. Nos proporcionará también en la parte superior izquierda la información actualizada de la hora y fecha actual en la que nos encontremos, al igual que nuestra ubicación. En la parte inferior veremos el widget de la batería, el mismo que nos proporcionará diversa información, como el porcentaje actual de batería y cuántos minutos quedan para cargarse por completo nuestro móvil, si estuviera conectado. También contaremos con un widget de clima, el cual nos mostrará nuestra temperatura actual. Contaremos asimismo con 4 botones. El primero es el cajón de aplicaciones. El segundo es un reproductor de música, el cual funcionará dirigiéndonos a nuestro reproductor preferido independientemente del que estemos utilizando y dándole play en cualquier canción. Asimismo veremos nuestras redes sociales aplastando este botón, al igual que nuestro buscador de preferencia. Y para salir tanto de la pantalla de música como el de las redes sociales, tendremos que aplastar en Home. Dicho eso, como primer paso y teniendo todas las aplicaciones mencionadas y recursos en nuestro dispositivo, crearemos la copia de seguridad, la cual estará con cualquier paquete de iconos de nuestra preferencia. Ya instalando el lanzador Nova Launcher, le pondremos abrir, iniciar, siguiente, ir al inicio. Ingresaremos al lanzador, lo estableceremos como predeterminado y solo cambiaremos las siguientes opciones. Como primer punto y muy importante, solo tendremos una sola página de escritorio. Abriendo los ajustes de Nova Launcher en la opción de escritorio, en preferencia de encabezado lo desactivaremos. Desplazamiento de fondo pondremos desactivado. Indicador de páginas ninguno. En cajón de aplicaciones desactivamos ajustar el tamaño del escritorio, tamaño de iconos 90%. En cuadrícula le cambiaremos a 7×6. En colores le pondremos el primer color de la paleta del sistema, luego bajaremos y en transparencia le daremos 50%. Estando aquí nos iremos a acento y seleccionaremos el color más oscuro que tengamos. En animación de transición le pondremos ampliar, posicionamiento de la barra de búsqueda del cajón arriba y le cambiaremos de color. Seleccionaremos el más oscuro con una transparencia del 40%. Ubicación de la barra de pestañas arriba, tipo de pestaña burbuja. Activaremos aislar pestañas y activamos las opciones buscar, Play Store y menú. En mostrar teclado en el cajón lo desactivamos. Apariencia. En apariencia en estilo de iconos nos iremos a tema de iconos y seleccionaremos el paquete de iconos que deseamos utilizar. En adaptar iconos antiguos le ponemos sin tema. Estando en apariencia en la sección barra de notificaciones desactivaremos estas 3 opciones. Cabe mencionar que esto es muy importante ya que si no lo hacemos
no vamos a poder cambiar de imagen en el tema o plantilla KLWP. En la opción de buscar le cambiaremos a ventana y le cambiamos a color blanco con transparencia del 10%. Y para completar la configuración de la copia de seguridad nos aseguraremos de tener una sola página como ya mencioné en el escritorio y de retirar cualquier aplicación que esté en el mismo. Procederemos a instalar la aplicación KLWP y como sugerencia principal el tema KLWP, es decir, el archivo, deberá estar en la carpeta del sistema Mis archivos, almacenamiento interno, carpeta Custom, subcarpeta Wallpaper. Cabe mencionar que la carpeta Custom se crea por defecto al momento de instalar la aplicación KLWP. Abriremos la aplicación KLWP y nos saldrá de esta manera. Nos iremos a la parte superior izquierda y pondremos cargar predefinido. Y en la pestaña de exportado podremos visualizar nuestra plantilla. Si no la vemos, tendremos que dirigirnos a importar desde nuestro almacenamiento interno y la buscaremos desde ahí. Una vez seleccionada, le daremos en guardar en la parte superior derecha. Nos saldrá este mensaje donde le daremos en arreglar o fix. Le ponemos definir como fondo de pantalla y pantalla principal y actualizamos. Saldremos del editor y nos asesoraremos de que los botones tanto de la música como el de las redes sociales, es decir, de los iconos de las aplicaciones, estén funcionando correctamente y que redirijan a las aplicaciones señaladas. Ahí quedará completa nuestra personalización. Caso contrario, si no nos dirigen a las aplicaciones mostradas, ingresaremos nuevamente al editor KLWP y nos iremos a la pestaña de atajo e iremos seleccionando desde nuestra lista de aplicaciones a la aplicación que corresponde a cada icono. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado la personalización gamer futurista. No se olviden de comentar y recuerden que me pueden apoyar simplemente viendo el video hasta el final. Y por supuesto, si desean suscribirse, es totalmente gratis. Ya llegamos al final de este video. Si te gustó, dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Esto es Level Droid y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.